caballero Carmelo. Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo, de paso pañuelo al cuello que agitaba el viento, sempedrano pellón de sedosa cabellera negra, y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando: «Roberto, Roberto». Bueno, Roberto era el hijo mayor de la familia, el cual hace 5 años había salido de viaje y finalmente regresó a su casa después de 5 años y trajo muchos regalos para sus hermanos y su familia. Y cuando le entregó a todos los regalos, finalmente llegó el turno de su papá, pero en son de broma dijo que no era nada para papá. ¿Cómo? ¿Nada para papá?, sonrió el amado. Llamó al sirviente y le dijo: «El Carmelo». A poco volvió con una jaula y sacó de ella un gallo, que libre estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente: «Cocorocó, para papá», dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. Que el gallo era el caballero Carmelo, era un gallo de rasgos finos. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Bueno, acá nos escriben cómo sería el caballero Carmelo, que tiene los rasgos de un caballero medieval, un paladín, que es un gallo de rasgos finos y muy bello. Y ya después de un tiempo que ya tienen al Carmelo en casa, que reemplazó a su gallo, que era el calvo, que al calvo lo hicieron caldo porque ya no tenía utilidad. Y bueno, hasta que llegó una tarde, que en el cuento, bueno, en la obra dice así: una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el alcalde, no era de un gallo de raza. Molesto mi padre. Bueno, o sea, unas personas retaron al dueño del Carmelo diciendo que su gallo no era de raza, y lo retaron a enfrentarse a un gallo más joven que era el Ajiseco. Llegó el terrible día. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido 6 días seguidos a preparar al Carmelo. Bueno, el Carmelo, el señor que llegó vino a prepararlo porque ya el Carmelo ya era un gallo viejo, ya había pasado un tiempo, y significaba que si él iba a pelear contra el Ajiseco era su propio juicio, era su muerte, ya que ya era un gallo viejo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. El día 28 de julio, por la tarde, vino el preparador, y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Bueno, cuando finalmente llegó el día, el preparador de un cofrecito lleno de algodones, sacó navajas, que eran para las 2 patas del gallo, eran las espadas del soldado. Y una vez llegado el día cuando se iba a enfrentar el Carmelo y el Ajiseco, bueno, una vez frente al enemigo, cuando ya se iban a enfrentar, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Bueno, el Carmelo, como describen en esta parte, o sea, se muestra como un gallo fino, mientras que el Ajiseco, un gallo chusco, que falta el respeto al Carmelo. Ya una vez, cuando la gente ya está animada porque los gallos iban a pelear,
Estos llegan al centro y erizan sus cuellos y se tocan los picos sin perder terreno. Ya justo cuando van a pelear, el Ajiseco dio la primera embestida. Entablóse la lucha, las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azózaras de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el pecho del enemigo. Jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía, mientras que este bravucón y necio todo quería, hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Bueno, en esta parte el Carmelo nos damos cuenta que pelea como un caballero, que respeta su honor, que pelea de forma limpia, mientras que el Ajiseco pelea como un cobarde, ya que agita las alas y pica al Carmelo. Una forma de pelear bastante cobarde. Jadeantes se detuvieron un segundo, ya que el Ajiseco, o sea, como dio el primer golpe, empezó con ventaja. Y bueno, el Carmelo cayó primero. Y ya jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, más parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzándose nuevas apuestas a favor del Ajiseco, y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. O sea, la gente ya pensaba que el Ajiseco ya había ganado, pero lo que no sabían es de que todavía no, ya que el Carmelo, o sea, en una pelea de gallos, un gallo pierde cuando su pico está contra el suelo, pero Carmelo lo tenía el pico levantado hacia arriba y aún no había perdido. Bueno, entonces, en efecto, incorporándose el Carmelo, su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Y en ese momento el Carmelo se aprovechó de que se estaba burlando su enemigo de él y se lanzó contra él, aprovechando que el otro gallo estaba distraído, y lo asesinó en su mismo sitio. Y ahí felicitaron al dueño del Carmelo por defender el honor del gallo y de él, ya que el gallo Carmelo sí era un gallo de raza fina y el Ajiseco era chusco. Y ya pasado la pelea, 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se le poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Bueno, el Carmelo había quedado bastante herido después de esa pelea, que era incapaz de comer y de beber. Le dábamos agua con nuestras manos, lo acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto el gallo se incorporó. Caída la tarde, por la ventana del cuarto donde estaba, entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró a la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoróse y cantó. Procediendo unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho. Tembló, desplomándose, y estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amorosos, expiró apaciblemente. Bueno, aquí durante la etapa final de vida del Carmelo, o sea, vemos cómo sus dueños los tratan con la mejor atención posible, todo lo que pueden hacer por él, hasta que este finalmente muere y estos se sienten demasiado tristes. Echamos a llorar, fuimos en busca de mi madre y ya no la vimos más. Sombrío fue la comida aquella noche, mi madre no dijo ni una sola palabra, y bajo la luz amarillenta del lamparín todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado,
aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, florinata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y raza cuyo prestigio unánime fue orgullo, por muchos años, de todo el verde y fecundo valle de Caucato. Gracias.